noches a todos. Mi nombre es Santiago Guido, soy residente de segundo año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas y hoy damos apertura a nuestro módulo de cardiología con el primer tema, que es el enfoque del paciente con dolor torácico en el servicio de urgencias. Siendo esta una entidad tan frecuente en el servicio de urgencias, estoy casi seguro de que esta no es la primera y no será la última charla que verán de este tema, pero sí espero que sea una charla que les deje conceptos prácticos que puedan aplicar a su labor cotidiana. Y por otro lado, siendo también un tema tan amplio, pues he decidido dividir la charla en diferentes objetivos que pretendo resolver a lo largo de la presentación. Y estos objetivos son: cómo clasificar el dolor torácico en el servicio de urgencias, qué herramientas diagnósticas emplear en el paciente con dolor torácico, cómo identificar al paciente con dolor torácico de bajo riesgo y reconocer otras causas de dolor torácico de alto riesgo. Iniciamos por la definición del dolor torácico agudo, que es la percepción de dolor no traumático u otro disconfort en las últimas 24 horas de localización anterior entre la base de la nariz y hasta el ombligo y posterior entre el occipucio y T12. Acá ya vemos que, a pesar de que se llama dolor torácico, no es únicamente dolor. Dentro de los equivalentes que podemos tener se presentan la disnea, náuseas y emesis, síncope o presíncope. Y en los pacientes que tengan una angina estable, un dolor torácico crónico, vamos a considerar el dolor torácico agudo cuando hay una exacerbación de los síntomas, un cambio en el patrón de la presentación o un aumento en la frecuencia e intensidad de la sintomatología. Frente a la epidemiología y las características clínicas de los pacientes con dolor torácico, tenemos que representa aproximadamente el 10% de las consultas no relacionadas con trauma en el servicio de urgencias, es decir, que es bastante frecuente. Cerca del 50% serán dados de alta desde urgencias, es decir, que casi la mitad de los pacientes con dolor torácico que se presentan al servicio de urgencias van a tener alguna etiología de bajo riesgo que no merita hospitalización y exámenes complementarios. El 83% de los diagnósticos corresponden a causas no cardíacas, es decir, que todo dolor torácico. Hay una, no sé si hay algún micrófono abierto. Gracias. El 83% de los diagnósticos corresponde a causas no cardíacas, es decir, que todo dolor torácico no equivale a infarto agudo de miocardio. Cerca del 2% de los pacientes con síndrome coronario agudo son dados de alta por error, y estos pacientes van a tener 2 veces la mortalidad de los pacientes con síndrome coronario agudo que reciben manejo intrahospitalario. Por eso es importante que no se nos pasen estos diagnósticos, y el error diagnóstico representa el 20% de las demandas por mala práctica médica, es decir, que para nosotros como médicos de urgencias esta es una etiología también que representa un alto riesgo médico legal. Frente a la epidemiología por grupos etarios, tenemos esta tabla que nos presenta la guía de abordaje del paciente con dolor torácico del 2021 del Colegio Americano de Cardiología, y lo que resalta de entrada es que la barrita azul, que es el dolor torácico no especificado, representa casi la mitad del diagnóstico en todos los grupos de edad. Ya en el grupo de los 18 a los 44 años, vemos que las etiologías más frecuentes son el dolor pleurítico y el dolor abdominal. Y de los 45 años en adelante, vemos que el patrón se repite en cuanto a la segunda y a la cuarta causa de dolor torácico va a ser la enfermedad coronaria aterosclerótica y el infarto agudo de miocardio. Esto se repite en los pacientes de los 45 años en adelante. De los 45 a los 64 años, la tercera causa va a ser el dolor pleurítico. De los 65 a los 79 años, las arritmias. Y en los pacientes mayores a 80 años, la falla cardíaca congestiva y pues también importante en el quinto lugar, la neumonía. Entonces, recordar que no, hay otras causas de dolor torácico diferentes a las cardíacas. Respecto a las características clínicas, y esto pues principalmente en el caso de síndrome coronario agudo, si bien la charla no está enfocada a síndrome coronario agudo, teniendo en cuenta la prevalencia de esta entidad como un diagnóstico de alto riesgo, pues los algoritmos de diagnóstico se han enfocado un poco más en el descarte rápido de esta patología, y los estudios observacionales pues también tienen mayor información de este grupo de pacientes. Los pacientes que tienen más probabilidad de presentarse sin dolor, o lo que llamábamos un dolor atípico, que generalmente se decía que era más frecuente en mujeres, diabéticos y adultos mayores, pues hay otros estudios recientes observacionales que muestran que no hay una diferencia entre hombres y mujeres, pero sí vemos que los pacientes que se presentan sin dolor son con mayor frecuencia pacientes diabéticos y aún más pacientes con falla cardíaca. Respecto al género, las mujeres van a manifestar más síntomas gastrointestinales como náuseas y vómito, mientras que los hombres con mayor frecuencia se van a presentar con dolor y diaforesis.
Acá también hay un dato alarmante, y es que las mujeres tienen 3 veces la probabilidad de los hombres de ser dadas de alta con un diagnóstico psicológico y para valoración externa por psicología, y por eso no es raro también que sean un grupo que tiene mayor mortalidad. Los pacientes de raza negra tienen un aumento en el riesgo de error diagnóstico, principalmente o puede ser porque tienen una mayor prevalencia de hipertensión, de hipertrofia del ventrículo izquierdo, y pues esto hace que el electrocardiograma tenga pues un mayor grado de dificultad para su interpretación. Y estos pacientes también tienen mayor mortalidad. La respuesta al manejo no se relaciona con el diagnóstico. Esto es bastante importante porque muchas veces llega el paciente con epigastralgia, náusea, emesis, diaforético, consideramos que puede ser algo gastrointestinal. Siempre sospechar también el dolor torácico y otras causas de alto riesgo. Si el paciente llega y nosotros iniciamos terapia con un inhibidor de bomba de protones y el paciente mejora, eso no significa que el paciente no tenga una causa cardíaca del dolor. Hay 2 estudios observacionales donde hicieron pH-metría de 24 horas y el monitoreo electrocardiográfico continuo a estos pacientes, y se veía que los episodios de reflujo gastroesofágico se asociaban con los episodios de depresión del segmento ST. Es decir, que esos episodios de reflujo gastroesofágico se asociaban a una disminución del flujo coronario y pues mejoraban con la terapia de inhibidores de bomba de protones, y eran pacientes que últimamente tenían un diagnóstico de síndrome coronario agudo. Entonces, la respuesta al diagnóstico no nos debe enfocar o disminuir la probabilidad de que tenga un síndrome coronario agudo. Y otros hallazgos que podemos a veces considerar como que no son de etiología cardíaca, que son el dolor pleurítico o el dolor que se reproduce a la palpación. Tener en cuenta que hasta el 13% de los pacientes con dolor pleurítico y hasta el 7% de los pacientes con dolor reproducible a la palpación tienen un diagnóstico final de síndrome coronario agudo. Entonces, esto nos lleva a nuestro primer objetivo: cómo clasificar el dolor torácico en el servicio de urgencias. De las cosas que quiero que, digamos que recalcar de la charla, es que esa clasificación de dolor típico y atípico ya no sirve. Esa clasificación pues murió en el 2021. El Colegio Americano de Cardiología define que esa clasificación, principalmente como dolor atípico, subestimaba el riesgo de los pacientes, y se consideraba generalmente que esos pacientes con dolor atípico no podían tener una causa cardíaca, entonces eso causaba un subdiagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el dolor torácico de ahora en adelante? Lo clasificamos como cardíaco, posiblemente cardíaco, y no cardíaco. Esto ya va a depender pues un poco del juicio clínico del médico que reciba al paciente. Acá vemos diferentes etiologías del dolor torácico, tanto cardíaco como extracardíaco, brevemente, y unas características, por lo menos a la anamnesis, que nos pueden enfocar a que sea una etiología u otra. Vemos que los pacientes con diagnóstico de síndrome coronario agudo van a presentar un dolor retroesternal opresivo referido a cuello o brazos, que se exacerba con la actividad física. Los pacientes con pericarditis van a tener un dolor que es más punzante, y de lo que resalta es que empeora en el decúbito supino. Los pacientes con miocarditis ya representan un reto diagnóstico porque pueden simular angina o pericarditis. Pacientes que tengan prolapso de la válvula mitral van a tener un dolor punzante que no cambia con la actividad física y que es persistente y crónico. Ya en causas vasculares tenemos la disección aórtica, que es otro de los diagnósticos de dolor torácico de alto riesgo que tenemos que pensar. Son pacientes que se presentan con un dolor intenso, desgarrante, de inicio súbito y de localización variable de acuerdo a la localización de la disección. Tromboembolismo pulmonar, también una de las causas de alto riesgo que debemos pensar. Pueden presentarse con dolor pleurítico de inicio súbito asociado a disnea. El neumotórax a tensión, acá hablamos también de neumotórax a tensión espontáneo, no traumático. Presentan con dolor pleurítico de inicio súbito, unilateral, y pues mayor riesgo en pacientes fumadores o con síndrome de Marfan. La neumonía, un dolor pleurítico unilateral de inicio gradual y con síntomas respiratorios bajos. La pleuritis va a ser un dolor pleurítico que empeora con la inspiración forzada y puede estar asociado a síntomas de enfermedad autoinmune. Causas de alto riesgo gastrointestinal, tendríamos la ruptura esofágica, que es un dolor retroesternal severo posterior a mesis con enfisema subcutáneo. La úlcera péptica perforada, que va a ser por epigastralgia severa súbita, posteriormente generalizada con un abdomen agudo y que puede irradiarse a tórax. La enfermedad por reflujo gastroesofágico va a ser pirosis, pero pues también puede simular la angina, generalmente va a ser postprandial, pero tener en cuenta lo que mencioné del estudio observacional de la pH-metría, los espasmos esofágicos, que va a ser un dolor retroesternal intermitente y se va a asociar a disfagia. La costocondritis, que es reproducible a la palpación.
el síndrome torácico agudo en los pacientes con anemia de células falciformes, que está asociado a taquipnea, fiebre, hipoxia e infiltrados en la radiografía. El herpes zóster, siempre pues examinar también al paciente descubierto. Sin embargo, ten en cuenta que ese dolor del herpes zóster puede preceder como tal el rash vesicular. Y los ataques de pánico, que pues dolor torácico que puede ser opresivo, asociado a disnea y ansiedad. Entonces vemos que hay muchos diagnósticos diferenciales en los pacientes con dolor torácico, algunos de alto riesgo, y hay características que nos pueden ayudar a pensar en uno u otro diagnóstico, pero ninguna lo excluye de manera absoluta. Esta tabla de la guía del Colegio Americano de Cardiología nos dice probabilidad de isquemia mayor en los pacientes que tengan un dolor central, que sea opresivo, que sea un dolor sordo, mal ubicado, y menor probabilidad en los pacientes que tengan un dolor agudo, que tenga diferentes localizaciones o que sea pleurítico. Sin embargo, ninguna de estas características por sí sola nos permite descartar un dolor torácico de alto riesgo. Entonces pensamos, ¿y ahora qué hacemos? Por un lado, no podemos ingresar a todos los pacientes a hospitalización para hacer estudios complementarios y definir si tienen alguna etiología de alto riesgo, pero tampoco podemos dar egreso a un paciente que tenga un síndrome coronario agudo, una disección aórtica, un tromboembolismo pulmonar. Entonces, necesitamos herramientas diagnósticas que sean rápidas, pero también precisas, para identificar qué pacientes son candidatos a permanecer en hospitalización y estudios complementarios y qué pacientes pueden irse con tranquilidad para la casa. Y esto nos lleva a nuestro segundo objetivo. ¿Qué herramientas diagnósticas emplear en el paciente con dolor torácico? Acá pues vamos a hacer especial énfasis en las primeras tres de arriba, el electrocardiograma, la troponina ultrasensible y la radiografía de tórax, y ya las de abajo pues van a ser un poco más complementarias. Entonces, el electrocardiograma es la herramienta que de entrada vamos a usar en casi todos los pacientes con dolor torácico, a menos que tengamos claro que no es una etiología cardíaca, y se debe tomar en los primeros 10 minutos del contacto con el paciente. Tiene una sensibilidad del 40 al 60%, que también va a depender de la persona que lo interprete, y es importante tener en cuenta que hasta el 30% de los electrocardiogramas iniciales no son diagnósticos. Hay estudios que muestran que los electrocardiogramas tomados por el personal de atención prehospitalaria, hasta el 12% presentan cambios que no son detectados en el electrocardiograma del inicio del ingreso a urgencias. Y el electrocardiograma seriado detecta hasta un 16% adicional de alteraciones que no se detectan en el electrocardiograma del primer contacto. Entonces, mensaje importante, siempre hacer electrocardiogramas seriados, o si el paciente tiene un registro electrocardiográfico previo, es importante para poderlo comparar y ver si hay cambios. Si persiste la sospecha, considere derivaciones derechas y posteriores, y hay mayor riesgo de error en la interpretación del electrocardiograma en los adultos mayores, pacientes que se presenten sin dolor torácico, que tengan falla cardíaca u otras cardiopatías, porque de entrada son pacientes que ya van a tener artefactos en el electrocardiograma que van a dificultar su interpretación. En esta tabla vemos el likelihood ratio de que el paciente presente un evento cardiovascular mayor definido como infarto agudo de miocardio, mortalidad cardiovascular, angina inestable o revascularización a 30 días, de acuerdo a los hallazgos electrocardiográficos. Vemos que un electrocardiograma normal tiene un likelihood ratio de 0.4, pero pues no nos descarta absolutamente esos riesgo cardiovascular mayor. Pacientes con cambios inespecíficos del ST o de la onda T, o que tengan hallazgos anormales pero no diagnósticos de isquemia, de 1.2, isquemia previa conocida de 2.6, isquemia o signos de isquemia pero que no se conozca la temporalidad de 9.7, y consistente con infarto agudo de miocardio 15.8, es decir, una alta probabilidad de que el paciente desarrolle un evento cardiovascular mayor. Pero importante tener en cuenta que el electrocardiograma como herramienta única no nos permite descartar con suficiente sensibilidad a estos pacientes con eventos que puedan presentar eventos cardiovasculares mayores. ¿Cuáles son los resultados posibles? Ingresa el paciente con dolor torácico, realizamos la historia clínica, el examen físico, pasamos al electrocardiograma y de acuerdo a los hallazgos procedemos. Si tiene una elevación del segmento ST compatible con infarto agudo de miocardio, seguimos las guías de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Elevación difusa consistente con pericarditis, manejo de pericarditis, depresión del segmento ST o inversión de la onda T, pues ya consideraremos la posibilidad de un infarto sin elevación del ST. Si no es diagnóstico o está normal, considere repetir el electrocardiograma, una recomendación nivel 1,
y considerar las derivaciones posteriores. Si el paciente tiene una arritmia, pues el manejo o el algoritmo de acuerdo a la arritmia que el paciente presente. Nuestra siguiente herramienta diagnóstica sería la troponina ultrasensible. Esta es quizás de las herramientas que más ha cambiado el abordaje de los pacientes con dolor torácico en el servicio de urgencias. Vemos que en 1960 teníamos únicamente la historia clínica, el electrocardiograma y buscamos por muchos años biomarcadores que nos indicaran esa lesión miocárdica, incluidas la aspartato aminotransferasa, la LDH, la CKMB, hasta que en 1990 surge la troponina. Y la troponina tiene la ventaja de que es más específica del músculo cardíaco. Y en 2010 surge la troponina ultrasensible, ya que hace referencia a que sea ultrasensible. Vemos en el eje de las Y los niveles de troponina cardíaca, vemos en las barras verdes pacientes con niveles normales, barras amarillas, pacientes con daño miocárdico pero diferente a causas isquémicas, no tienen un infarto agudo de miocardio, y en las barras rojas los pacientes con necrosis miocárdica. Y vemos los ensayos de primera a cuarta generación que nos detectaban por encima de ese percentil 99, que es el punto de corte para definir esa lesión miocárdica, pero vemos que los ensayos de quinta generación de la troponina ultrasensible nos detectan niveles incluso por debajo del percentil 99, que pueden no estar relacionados con el infarto agudo de miocardio, otras causas de lesión miocárdica. Entonces, consideraciones con la troponina ultrasensible. Siempre debe ser interpretada como una variable cuantitativa. Muchas veces nosotros, pues, digamos, cuando estamos presentando al paciente, hablamos de troponina positiva o negativa, pero la troponina ultrasensible debe interpretarse de acuerdo a la, digamos que al valor absoluto que ha arrojado el ensayo. Es importante conocer el ensayo de la institución porque no todas las troponinas son iguales y esto lo vamos a ver y es importante para los algoritmos y particularmente para los nuevos algoritmos de 0 y 1 hora que se están diseñando. El valor predictivo negativo de una muestra única de troponina mayor a 6 horas, es decir, que el paciente presente un dolor torácico de más de 6 horas de evolución, es de 99.4%. Tiene un excelente valor predictivo negativo. Y esto también nos dice que hay que tener en cuenta el tiempo de evolución del dolor torácico del paciente para poder tomar decisiones. Y una gran sensibilidad conlleva baja especificidad. Si bien la troponina es específica del músculo miocárdico, pues no nos habla únicamente de causas isquémicas del infarto agudo de miocardio. Y una de las preocupaciones con esa sensibilidad tan elevada es que esas troponinas positivas o débilmente positivas, como a veces se llaman, lleven a mayores costos hospitalarios porque los pacientes se ingresen para estudios adicionales que no vayan a impactar como tal en su pronóstico. Entonces, como les mencionaba, siempre interpretar la troponina de acuerdo a su valor cuantitativo y no de manera cualitativa, porque acá, por ejemplo, podríamos tener una troponina detectable que sea positiva, pero en pacientes que tengan un síndrome coronario crónico, que tengan mayor edad, que tengan enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces el valor predictivo negativo es alto y dependiendo del tiempo de evolución, y ya el valor predictivo positivo va a aumentar de acuerdo al grado de esa troponina, pues tenemos diferentes causas, el infarto agudo de miocardio, pericarditis, shock, y pues ya valores muy altos podemos tener infartos extensos o miocarditis. Respecto a lo que mencionaba de conocer el ensayo que tenemos en nuestra institución, el algoritmo de 0 a 3 horas o 0 a 1 hora, este algoritmo de 0 y 1 hora está validado en nuevos estudios, son estudios más recientes, pero es importante tener en cuenta que solo se ha validado con los ensayos de troponinas de Elexis, Architect y Centaur. Si nosotros tenemos estos ensayos, alguno de estos ensayos en nuestra institución, podríamos optar por usar un algoritmo de 0 y 1 hora, y es importante también conocer el inserto para ver cuáles son los cambios significativos en los controles para determinar si el paciente está cursando con un infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es la diferencia? En un servicio de urgencias en 2 horas pasan muchísimas cosas, entonces poder definir a nuestros pacientes con 2 horas de anterioridad sería pues bastante significativo. Entonces, si tenemos estos ensayos, podríamos considerar el algoritmo de 0 a 1 hora. Vamos a poner un pequeño pin ahí en la electrocardiograma y la troponina, que son herramientas que nos van a servir para nuestro tercer objetivo, pero pues vamos a finalizar la presentación de qué otras herramientas podemos utilizar. La radiografía de tórax va a ser normal en más del 90% de nuestros pacientes. Y en un estudio retrospectivo de 200.000 pacientes se mostró que solo 2.1% presentó anormalidades que requirieron una intervención inmediata. Entonces uno se preguntaría cuál sería la utilidad de irradiar a todos los pacientes que ingresan con dolor torácico.
Se han intentado desarrollar escalas clínicas que nos definan a quién le tomamos radiografía y a quién no, pero pues realmente ninguna ha sido validada. Hay que tener en cuenta que la radiografía de tórax, a pesar de que en la mayoría de casos sea normal, nos permite excluir otras causas de dolor torácico como neumonía. Acá podemos, por ejemplo, ver un ensanchamiento del mediastino, sugestión de disección aórtica, que pues nos ayudaría también a tomar otras conductas de diagnóstico y tratamiento diferentes, o pues un neumotórax a tensión, que si bien lo ideal es que sea un diagnóstico clínico y no tengamos esta imagen, muchas veces cuando el neumotórax es espontáneo, el diagnóstico es más tardío. Además, la radiografía de tórax nos puede dar otros datos indirectos sobre nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene cardiomegalia, si tiene signos indirectos de hipertensión pulmonar y si tiene otros hallazgos como derrame pleural u otras cosas que puedan ameritar intervenciones diferentes. El ultrasonido a la cabecera del paciente, una de las herramientas preferidas en los servicios de urgencias. Acá, por ejemplo, vemos en un paraesternal eje corto el líquido pericárdico y el colapso del ventrículo derecho. Entonces nos ayudaría, por ejemplo, en caso de sospechar o a identificar un taponamiento cardíaco si no lo sospechamos de entrada. Tenemos acá en un paraesternal eje largo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y acá podemos ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo, vemos las valvas aórticas y vemos la aorta. Y en una vista supraesternal podríamos también evaluar el callado aórtico. Acá tenemos el callado aórtico, la arteria pulmonar, la subclave izquierda. Entonces, en pacientes en los que se sospeche disección aórtica, o pues nos puede hacer una especie de tamizaje de la disección aórtica, podríamos ver también flaps acá y pues sería una evaluación complementaria, no invasiva, y el paciente no va a ser irradiado. Para el neumotórax también, con mayor sensibilidad que la radiografía, vemos la línea pleural, y en el paciente que tiene el deslizamiento pleural normal, vemos el signo de la playa. Los pacientes que tienen neumotórax no hay deslizamiento y vemos el signo del código de barras o de la estratosfera. Podemos evaluar estas, por ejemplo, trastornos de la contractilidad de la pared ventricular que nos hablen de una etiología isquémica. Acá vemos una zona completamente aquinética. Podemos ver hipoquinesis también, una contracción más lenta de la pared ventricular, o disquinesia, pues vemos que no se está contrayendo de manera sincrónica con el resto del miocardio. Nos enfocaría hacia una causa isquémica. Y podemos valorar también otras complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio. Entonces, el ultrasonido como herramienta complementaria siempre va a ser útil. Signos de tromboembolismo pulmonar, bajo llenado del ventrículo izquierdo. Vemos el signo de la D, es decir, el rechazo del septum interventricular, porque hay un aumento de la presión de llenado del ventrículo derecho. Entonces se presenta este aplanamiento del septum interventricular. Otros signos de hipertensión pulmonar, de tromboembolismo pulmonar, perdón, como la dilatación de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y el signo de McConnell, que consiste en una hipoquinesia de los segmentos basal y medio de la pared libre del ventrículo derecho, mientras que la contractilidad apical está conservada, o la regurgitación tricuspidia, y también pues con el Doppler se pueden evaluar otras valvulopatías como estenosis aórtica, que también puede ser una causa del dolor torácico. Brevemente, la estratificación invasiva o elementos de estratificación invasiva, esto pues se profundizará en los segmentos correspondientes de síndrome coronario, pero tenemos los likelihood ratio negativos, es decir, relacionado con el valor predictivo negativo de cada uno de estos exámenes. Tenemos la prueba de esfuerzo convencional con el electrocardiograma, el ecocardiograma estrés, ya sea con ejercicio o medicamento, la perfusión miocárdica con SPECT, o la resonancia magnética cardíaca, y en el que pues haré énfasis que será la tomografía, la angiotomografía coronaria, sensibilidad del 99% y un likelihood ratio de 0.01 con un excelente valor predictivo negativo. Es un examen que se puede tomar rápido y que ya tenemos pues disponibles en algunos servicios de urgencias, y pues está sujeto, digamos, que a la interpretación. Con este podemos evaluar la anatomía coronaria, y también nos da información incluso sobre las características de la placa y si esa placa es vulnerable, y podemos definir rápidamente en los pacientes de bajo riesgo cuál va a ser la conducta. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes deben cumplir ciertas características: pacientes que tengan un IMC menor a 30, pacientes que tengan ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 65 o menor, que nos va a hablar, o sea, que nos va a permitir una mejor calidad de la imagen, pero en general es una excelente herramienta diagnóstica rápida para los pacientes que categoricemos con bajo riesgo, que ya hablaremos de eso. La tomografía computarizada nos permite evaluar otras áreas vasculares
no solamente la coronaria. Por ejemplo, acá tenemos en el panel A, el panel superior de la izquierda, y el panel B son del mismo paciente. Paciente de 62 años, inicialmente pues vemos una fase venosa del contraste, acá de la arteria pulmonar, y vemos que el del ventrículo derecho, perdón, y acá vemos que en la raíz aórtica impresiona que tiene este pequeño flap intimal. Entonces, como llego por dolor torácico y vemos esta imagen, podemos sospechar que tengo una disección aórtica. Pero para el protocolo aorta, las imágenes se toman gatilladas por electrocardiograma para que la imagen se tome en la misma fase del ciclo cardíaco. Entonces ya en un protocolo aorta vemos que no aparece este flap intimal. Y acá en un ecocardiograma para estrenar eje largo vemos esta pequeña línea hipericogénica también que podría uno pensar puede ser un flap intimal, pero nuevamente pues protocolo aorta y vemos que no tenía una disección aórtica. Entonces, si nosotros llamamos al cirujano cardiovascular en la madrugada porque creemos que el paciente tiene una disección aórtica de la aorta ascendente, posiblemente se va a enojar. Siempre tener en cuenta el examen adecuado para la patología adecuada y siempre pues hacer la confirmación. Así nos podemos evitar malos entendidos. Otra etiología que podemos evaluar, pues también la vasculatura pulmonar, un tromboembolismo pulmonar. No es necesario, digamos, que el radiólogo esté presente para la interpretación en un paciente que podamos tener con inestabilidad y pues podemos hacer el angiotaque en protocolo TEP y pues vemos defectos al menos macro, como este paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar en silla de montar. Una breve mención para el triple rule out, que es un protocolo en el cual se evalúa la anatomía coronaria, aorta y pulmonar. Existe, se ha intentado validar en diferentes estudios. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de esos estudios, pero pues en general vemos que uno, hay bastante heterogeneidad entre los estudios, pero vemos que en cuanto a la radiación, hay menos radiación en los pacientes que tienen una tomografía dedicada, un protocolo TEP o un protocolo aorta, y la administración del volumen de contraste también es menor en los pacientes con una tomografía específica y vemos que los volúmenes fueron muy diferentes en los estudios porque pues no es un protocolo que esté estandarizado. Entonces no se usa de rutina, pero existe, está descrito. Con esto pasamos a nuestro tercer objetivo, que sería cómo identificar al paciente con dolor torácico de bajo riesgo. Y lo primero que nos debemos preguntar acá es, ¿qué es bajo riesgo? Se define bajo riesgo como un paciente con síntomas sugestivos de síndrome coronario agudo con una probabilidad de eventos cardiovasculares mayores a 30 días menor al 1%. ¿Y cómo vamos a cuantificar ese menor al 1%? Tenemos diferentes escalas de decisión clínica. Acá por lo menos tenemos 10 escalas de decisión que se han validado pues en diferentes países desde 1982 hasta la más reciente en el 2014. De estas nos vamos a centrar en el puntaje HART y en el EDAX, que es el del 2014. Vemos en esta tabla los diferentes valores predictivos negativos de las escalas, de estas escalas de decisión y también de los algoritmos. Nos vamos a centrar en el HART, en el EDAX y los algoritmos de 1 y 0 de 0 a 1 hora y de 0 a 3 horas. Vemos que el puntaje HART tiene un valor predictivo negativo del 98% y el EDAX del 99.6%, un rendimiento ligeramente mayor. Y los algoritmos de 1 hora tienen un valor predictivo negativo del 99.5% y el de 0 a 3 horas de 99.9%. El algoritmo de 0 a 3 horas es el que tiene el mejor valor predictivo negativo, pero nuevamente, pues definir a nuestros pacientes con 2 horas de anterioridad tiene un gran impacto para el rendimiento de nuestro servicio de urgencias. Entonces, el puntaje HART, que además me parece súper creativo porque es el acrónimo de las cosas que evalúa, la historia, el electrocardiograma, la edad, los factores de riesgo y la troponina, tiene una ligera desventaja y es que en la parte de la historia clínica añade cierta subjetividad, porque nos dice si la historia es altamente sospechosa, moderadamente sospechosa o levemente sospechosa, de acuerdo a lo que tengamos en el interrogatorio. Y tener en cuenta la troponina siempre en su interpretación cuantitativa, nos dice más de 3 veces el valor superior, de 1 a 3 veces o menor al valor superior. Y nos va a catalogar a los pacientes en 3 categorías de riesgo. Menor o igual a 3 puntos son pacientes de bajo riesgo, de 4 a 6 puntos pacientes de riesgo intermedio y mayor o igual a 7 puntos son pacientes de alto riesgo. Ya en el puntaje EDAX tenemos unas valoraciones que son un poco más objetivas que cuentan desde la edad, los factores de riesgo y datos de la anamnesis, las características del dolor.
y nos va a catalogar a los pacientes como bajo riesgo, si son pacientes con un puntaje menor a 16 puntos y que no tengan cambios isquémicos en el electrocardiograma y que tengan troponina de seriedad negativa, o pacientes en riesgo con un EDAX mayor o igual a 16 puntos, cambios de isquemia en el electrocardiograma o una troponina positiva. Entonces, ¿cuál de los dos vamos a escoger? Realmente los dos tienen excelente rendimiento diagnóstico, entonces, pues con el que estemos familiarizados. Sin embargo, en este estudio retrospectivo, para comparar el rendimiento de estas dos escalas, vemos que en cuanto al valor predictivo negativo son iguales, 99.5% las dos. Sin embargo, el EDAX logró identificar a una mayor proporción de pacientes con bajo riesgo. Entonces, pues a pesar de que el rendimiento de las dos es excelente, se podría optar por las dos, el EDAX tiene un mejor rendimiento y nos catalogaría más pacientes como bajo riesgo. Pasamos ahora a nuestro cuarto objetivo, que son reconocer otras causas de dolor torácico de alto riesgo. Mención breve, digamos, a ciertas características que pueden sobresalir de estas patologías. En los pacientes con disección de la aorta torácica, tener en cuenta que se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. El paciente generalmente estará entre los 50 y los 70 años. Pacientes que tengan antecedentes de hipertensión arterial, tabaquismo, colagenopatías, pero en un registro de 9.5 millones de pacientes que se presentaron al servicio de urgencias, se encontró que solo había un caso de disección aórtica por cada 980 pacientes que ingresaban por dolor torácico. Es por eso que no tenemos, digamos que, algoritmos de descarte rápido para disección aórtica, pero siempre hay que tenerla en cuenta por la alta mortalidad que puede llegar a tener. Pacientes que se presenten con dolor súbito, déficit de pulso y ensanchamiento del mediastino, acá vemos pues nuevamente la utilidad de la radiografía de tórax, a pesar de que la mayoría de veces sea normal, tienen un likelihood ratio de 66, es decir, casi tienen el diagnóstico, pero esta triada solo se presenta en el 27% de los pacientes. En el tromboembolismo pulmonar se van a presentar con disnea, dolor pleurítico, dolor y edema en la pierna, son los síntomas más frecuentes, y los patrones electrocardiográficos más frecuentes van a ser normal, la taquicardia sinusal, cambios inespecíficos del segmento ST y el S1Q3T3 que se presenta cerca del 13% de los pacientes únicamente. La radiografía de tórax va a ser normal solo en el 25% de los casos. Pueden tener otras alteraciones como derrame pleural, signos indirectos de hipertensión pulmonar, y en el tromboembolismo pulmonar pues se describen otros hallazgos como la joroba de Hampton, que es el infarto pulmonar instaurado, o el signo de Westermarck, que es la oligoemia focal, que vemos pues como una amputación en la vasculatura en la radiografía, que son signos muy discretos que pueden estar presentes, pero no son los más frecuentes. Siempre tener en cuenta también las escalas de riesgo, como el Wells y Ginebra, o también en los pacientes de bajo riesgo para la exclusión del diagnóstico, el PERC. Y el dímero D, que es un valor paraclínico que tiene un alto valor predictivo negativo en estos pacientes. El neumotórax, atención, como mencionaba, espontáneo, no traumático. El paciente, digamos, típico va a ser un hombre alto, delgado, que no tenga neumopatía previa, que tenga antecedente de tabaquismo o síndrome de Marfan. Considerar también la posibilidad de que sea iatrogénico en pacientes que tengan intervenciones a nivel del tórax. El diagnóstico de entrada debería ser clínico, pero pues también se puede evidenciar en la radiografía de tórax o con el ultrasonido a la cabecera del paciente. La ruptura esofágica, que se puede presentar con la tríada de Mackler, que consiste en dolor torácico, emesis y enfisema subcutáneo, pero solo se presenta en el 14% de los casos. Los pacientes van a desarrollar una mediastinitis y el 82% pues son, digamos, pocos casos son registros retrospectivos, pero hasta 82% se presentan con síntomas de respuesta inflamatoria sistémica. La radiografía de tórax va a ser anormal en el 75 al 90% de los pacientes. Generalmente pueden presentar algún grado de neumotórax o hidrotórax. Y el esófago gamma con contraste hidrosoluble nos va a ayudar al diagnóstico. Con contraste hidrosoluble, pues produce menos inflamación, pero tiene una tasa de falsos positivos del 10 al 25%. El esofagograma con bario, el bario es más espeso y se adhiere más fácilmente al sitio, digamos, de la perforación, pero va a causar bastante irritación e inflamación a nivel del mediastino. Pero detecta el 25 al 50% de los casos previamente detectados como falsos positivos, y pues habrá lugar a otras ayudas diagnósticas como la tomografía para detectar otras complicaciones de la ruptura esofágica. Entonces vamos a hacer una revisión de los objetivos planteados en la presentación.
¿Cómo clasificar el dolor torácico en el servicio de urgencias? Ya vimos que no se debe clasificar como típico o atípico, sino que lo vamos a clasificar como dolor cardíaco, posiblemente cardíaco o no cardíaco. Las herramientas diagnósticas a emplear en el paciente con dolor torácico, el electrocardiograma, prácticamente en todos los pacientes, de acuerdo a la sospecha clínica, la troponina y la radiografía de tórax, pues son herramientas que usaremos en una gran proporción de pacientes y de acuerdo a la sospecha o a la presentación, otras ayudas complementarias como las que ya vimos. ¿Cómo identificar al paciente con dolor torácico de bajo riesgo? Usar las escalas de decisión clínica ayudadas pues, con el electrocardiograma y la troponina ultrasensible. Vemos que tiene un excelente valor predictivo negativo y nos clasifica una buena proporción de los pacientes como bajo riesgo para poderles dar un egreso seguro. Y reconocer otras causas de dolor torácico de alto riesgo no son las más prevalentes, son realmente infrecuentes, pero por su alta morbimortalidad es importante siempre tenerlas en cuenta y dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, en resumen, tenemos el paciente que se presenta con dolor torácico agudo, pues vamos a hacer primero esa revisión primaria, los signos vitales. Si nuestro paciente se encuentra inestable, vamos a pensar en patologías de alto riesgo, infarto agudo de miocardio con elevación del ST, un tromboembolismo pulmonar masivo, síndrome aórtico, el neumotórax a tensión. El electrocardiograma pues siempre hará parte de los primeros 10 minutos de atención de estos pacientes. Si el paciente se encuentra estable, consideramos el electrocardiograma y la troponina de 0 y el algoritmo de 0 y 1 hora si tenemos los ensayos que lo permiten, o de 0 y 3 horas. Si tenemos la troponina positiva, pues acá pongo positiva, pero siempre también interpretarlo de manera cuantitativa, considerar un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Si el electrocardiograma está bien y la troponina es negativa, vamos a considerar paciente que pueda tener una angina inestable o una causa no cardíaca. Acá posiblemente el siguiente paso sería un ecocardiograma o alguna otra de las ayudas diagnósticas que vimos de acuerdo a la sospecha clínica, pero en este caso si lo consideramos, pues vamos a hacer la estratificación del riesgo. Y esto es de lo más importante que hacemos en urgencias. Ya vimos que hasta 50% de los pacientes se van con un diagnóstico de dolor torácico no especificado, pero aunque nosotros no podamos dar un diagnóstico, sí debemos asignar una categoría de riesgo. Entonces vamos a hacer esta estratificación con el HART o el EDAX. Y los pacientes que tengan bajo riesgo y pues que no tengan alguna otra causa que amerite la hospitalización, le podemos dar el egreso. ¿Egreso con qué? La guía de dolor torácico nos dice que los pacientes con bajo riesgo no se benefician de estratificación no invasiva, como por ejemplo con ecocardiograma estrés, porque eso da lugar a muchos falsos negativos y finalmente pues van a terminar en estrategias invasivas innecesarias. Lo que podríamos considerar sería una tomografía para medir el score de calcio de Agatston y de acuerdo a eso se estratifica el riesgo cardiovascular a largo plazo del paciente y se puede dar una terapia médica optimizada, pero pues de manera ambulatoria. Si los pacientes tienen un riesgo intermedio o alto, pues esto digamos que a grandes rasgos, pues lo veremos después en otras charlas, pero si el paciente puede ejercitar, si tiene un electrocardiograma interpretable, considere una prueba de estrés convencional. Si el paciente no puede ejercitarse, tiene un electrocardiograma con artefactos, arritmias, marcapasos, considere la perfusión miocárdica. Si requiere una evaluación anatómica, considere la angiotomografía, un excelente valor predictivo negativo. Y si requiere evaluación estructural y funcional, considere el ecocardiograma estrés transtorácico. Si estos resultados son negativos, considere el egreso y si es positivo, pues la admisión a la hospitalización para estudios complementarios. Entonces, como conclusiones tenemos que un solo electrocardiograma no nos descarta patologías de alto riesgo. Siempre considere tomar electrocardiogramas seriados y si puede compararlo con el electrocardiograma antiguo del paciente, mucho mejor. Considere tomar derivaciones adicionales si persiste la sospecha clínica, particularmente las derivaciones posteriores. No toda troponina positiva es igual a infarto agudo de miocardio. Tiene una alta sensibilidad, pero baja especificidad. Entonces hay que considerar otras causas, incluso no cardíacas, de elevación de troponina. Siempre interpretar esa prueba en contexto. El uso de las escalas de riesgo permite decisiones clínicas más rápidas y acertadas, catalogar a los pacientes como bajo riesgo y también en otros casos, como por ejemplo el tromboembolismo pulmonar, establecer el riesgo de ese paciente para definir cuál va a ser el siguiente paso en el diagnóstico o el tratamiento. Y mantenga un alto índice de sospecha en pacientes con factores de riesgo para otras causas de dolor torácico de alto riesgo. Si bien no son las más frecuentes, pues tienen una alta morbimortalidad, entonces siempre tenemos que tenerlas en mente. Muchas gracias.
Bueno, Santiago, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Esa es una parte del enfoque de dolor torácico, ¿cierto? Siempre, pues obviamente hay que hacer una revisión exhaustiva de cada una de esas causas y además hacer un enfoque específico para cada una de esas causas. Lo que generalmente se recomienda en la mayoría de guías de estudio de dolor torácico y más enfocado a patologías cardiovasculares es la importancia que se le debe dar a la sospecha clínica, ¿sí? Las guías americanas le dan mucha fuerza a la toma de decisiones del facultativo, puesto que a pesar de la sensibilidad de muchas pruebas, cada una de ellas por separado no da las suficientes herramientas para, o un valor predictivo negativo para tomar decisiones en muchos casos. Entonces, la recomendación es, ante la sospecha de alguna de esas causas de dolor torácico y usando scores de riesgo, pues, o estratificación de ese riesgo y de la probabilidad, la última decisión debe ser tomada únicamente por el médico tratante. O sea, a pesar de que las herramientas que utilicemos de laboratorio o de imágenes nos den algunas pautas o nos bajen el riesgo para algunas de esas patologías, ante la sospecha fuerte del médico tratante, o sea, de cada uno de nosotros, de que ese paciente pueda tener un infarto agudo de miocardio, pueda tener un tromboembolismo pulmonar, pueda tener una patología de grandes vasos, pues debe hacerse todos los estudios necesarios para poder estar confirmando o descartando esa sospecha clínica. Entonces, hay que utilizar las herramientas como primera medida, electrocardiograma, troponinas y las pruebas de estratificación no invasiva en el caso de enfermedad coronaria, estudios por imágenes si sospechamos grandes vasos. Adicionar a eso los scores de riesgo, sumar la mayoría de scores, ¿sí? Que nos permitan descartar o bajar la probabilidad o aumentar la probabilidad o el riesgo de que el paciente tenga o no esta patología, ¿sí? Y sumado a eso, entonces ya tener bastantes evidencias que nos den una pauta pues para definir si un paciente de estos requiere una estratificación más profunda o una estratificación invasiva o un procedimiento quirúrgico y no dejar ir estos pacientes en los que todavía tenemos alguna sospecha clínica de una patología importante como causa de dolor torácico para la casa sin haber tenido las suficientes herramientas diagnósticas que nos descarten o nos confirmen la enfermedad. Entonces, esa es como la idea final de la revisión en el caso de los pacientes con dolor torácico y considerar que pues obviamente el volumen de pacientes que llegan a los servicios de urgencias por estos síntomas son muy altos, ¿sí? Entonces hay que hacer un buen ejercicio clínico. Pensaría yo que más del 50% de los pacientes que llegan por dolor torácico al servicio de urgencias se van a su casa desde el mismo servicio. Entonces debemos hacer un ejercicio muy bien enfocado, rápido, con la utilización de recursos necesarios, pero con suficiente evidencia, o sea, que no hagamos un mal uso de los recursos diagnósticos y que le genere la tranquilidad al paciente y a nosotros como médicos de que no va a tener complicaciones a corto plazo de cualquier índole, ¿no? Entonces, eso es muy importante recalcarlo para este tipo de pacientes. No sé si el doctor Santiago Jiménez quiere hacer algún aporte adicional o alguno de los participantes alguna pregunta. Doctor, muchas gracias. Efectivamente, pues el síndrome o el enfoque del dolor torácico en urgencias es fundamental para el buen quehacer del ejercicio médico en el servicio. Hay algo importante, pues aparte de la excelente presentación de Santiago, es que cuando ustedes como médicos de urgencias o médicos con experiencia en urgencias, emergenciólogos o médicos en formación tienen algún pálpito de que ese paciente que están viendo tiene algún tipo de patología cardiovascular, cardiopulmonar que pueda con las horas o con los minutos de evolución, desembocar en un síndrome coronario o en una patología crítica, es preferible dejar al paciente unas horas en observación, estar un poco más seguro y pedir ayuda a los colegas. No les dé miedo, no les dé pena pedir ayuda respecto a un concepto adicional para ese tipo de situaciones.
A Santiago lo felicito por la exposición, creo que fue muy concisa, muy clara, lo dijiste hace un rato, no va a ser ni la primera ni la última vez en la cual vayamos a hablar del enfoque del dolor torácico en el servicio de urgencias. Las patologías son múltiples, Santiago mencionó la gran mayoría de ellas. Lo primero que hay que hacer es descartar esas patologías emergentes que ponen en riesgo la vida del paciente en cuestión de minutos, que las otras que no son emergentes dan un poco más de tiempo. Pero Santi, lo felicito y muchas gracias. Buenas noches. Hay una pregunta en el chat. Pregunta Eduardo Cardona, ¿qué herramienta o qué le recomendarías a tu personal del servicio de triaje al momento de clasificar a los pacientes para definir si el paciente ingresa o se puede redireccionar? Bueno, en el caso del triage, pues llega el paciente con su cuadro clínico, pues los signos vitales, pero importante acá, pues inicialmente como no vamos a utilizar ciertas herramientas diagnósticas porque la idea sería cuáles pacientes pueden tener bajo riesgo, tener en cuenta la edad, los factores de riesgo que pueda tener el paciente, las características del dolor. Entonces esta ya sería, digamos, una herramienta objetiva o muy puntual. No podríamos tener el puntaje HART, se podría, digamos, calcular sin la troponina, pero si nos da un puntaje pues ya de entrada elevado, cercano a 3, pues consideramos ingresar al paciente, pero ya realmente eso depende más del juicio clínico. Una digamos, regla completamente objetiva para descartar a estos pacientes, no, sería el riesgo que tenga, los factores de riesgo y las características del dolor. Bueno, en cuanto a triaje, algo adicional a lo que dice Santiago, siempre la necesidad de estudios adicionales basados en la estrategia que tienen los australianos y los canadienses, que son la base fundamental de la clasificación de triaje bajo el sistema ICE. Dice que si un paciente requiere una ayuda diagnóstica debe ser clasificado mínimo como triaje 3, o sea que casi todo paciente con un cuadro de dolor torácico que acude a los servicios de urgencias debe ingresarse. Hay estrategias que se han propuesto en algunos países en los que pues, se implementa la realización de un electrocardiograma en el proceso de triage. Así lo tenemos nosotros implementado en el servicio de urgencias y no solamente ayuda a un enfoque pues, de la posibilidad de enfermedad coronaria en los pacientes que tienen dolor torácico, sino que te empieza a meter el paciente en las metas que exigen algunas guías como la de infarto agudo de miocardio, en donde puedes realizar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos después de que el paciente ingresa al servicio. Entonces, pero definitivamente todo paciente que tenga dolor torácico debe ser ingresado o al menos valorado por un médico en cuanto llegue al servicio de urgencias. No sé si tengamos alguna pregunta adicional, Santiago, es que realmente no alcanzo a ver si hay alguien que esté. Hay una mano levantada, pero parece que tiene problemas con el audio, porque no se le escucha. No, es que no estoy hablando. Estaba esperando que me dijeran. Bien pueda. Hola, ¿cómo están? Me presento. Mi nombre es Eduardo Cardona. Yo soy especialista en medicina de urgencias de la ciudad de Medellín. Y me hicieron pues como la invitación a participar pues o a ver la charla. Primero, pues Santiago, felicitaciones. Una excelente revisión, una excelente charla. Importante, y la pregunta no es a mal, sino que en mi concepto el triaje o el servicio de triage es de los servicios más delicados para nosotros en los diferentes servicios de urgencias, obviamente por la sobresaturación que mantenemos. No sé cómo estará pues, la situación pues, allá en Manizales, pero pues, en Medellín la situación es bastante difícil, entonces se vuelve un punto bastante crítico para nosotros. Como decía ahorita el doctor, pues obviamente digamos que la decisión va a ser de cada persona, de la intuición, digamos que de su experiencia, de su experticia. La literatura ha tratado de tratar de buscar cuál es la probabilidad de que el paciente que consulta el servicio de urgencia sea dada por un síndrome coronario agudo. El doctor Bramwell lo describía desde 1994 y colocaba cuáles pacientes son de baja, intermedia y alta probabilidad, pero se nos siguen
pasando muchos pacientes y los derivamos para otros servicios y esos pacientes muchas veces terminan muertos. La estrategia que planteaba el doctor, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que todos los servicios de urgencia se debería hacer triaje se debería hacer electrocardiogramas en el triaje, más esos pacientes que tienen alta probabilidad o que tienen antecedentes de importancia, porque obviamente eso nos va a ayudar a tomar decisiones prontamente. No, solo quería decirles eso, obviamente yo sé que van a profundizar más en muchos temas, pero no quiero que queden con la sensación o que pensemos que solo angiotomografía en sospecha de síndrome coronario, porque obviamente depende de muchos factores, depende de un equipo sumamente entrenado, depende de las condiciones del paciente. En muchas partes no tenemos el recurso de radiología a las 24 horas del día, entonces se vuelve un recurso bastante limitado, así la literatura le esté dando cada vez mucha más cabida a esta ayuda diagnóstica. Recordar que es una ayuda diagnóstica netamente anatómica, porque para hacer estudios funcionales, que es el FFR, el flujo fraccionado residual, eso no lo hacemos aquí en Colombia, y en Estados Unidos se realiza en pocas partes. Entonces, como que a la hora de interpretar o de leer la literatura, no creer que eso es la panacea, por decirlo así en esas palabras. Pero sí es una ayuda diagnóstica que cuando la sabemos utilizar, y en algunas instituciones cuando tenemos el recurso verdaderamente nos sirve, pero más como por un triple rule out, más que para definir si mi paciente verdaderamente lo voy a intervenir o a llamar al hemodinamista. Es como para tener eso en cuenta. Me pareció muy bacano que hablaras lo de la ultrasonografía a la cabecera del paciente, ya que es una herramienta que cada día nos da más posibilidades a nosotros de tomar decisiones, ya que somos una especialidad que dependemos muchas veces de muchos especialistas y tenemos que ser cada día más integradores en los servicios de urgencias y tener como esa certeza diagnóstica o esa impresión diagnóstica lo mejor posible para enrutar el paciente, definir el riesgo y ya entregárselo cuadradito a los diferentes especialistas. Muchísimas gracias por la presentación y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta adicional? No sé si hay alguien más interesado. Bueno, si no, entonces ya casi siendo las 9 de la noche. Muchas gracias a todos. Santiago, muy buena ponencia la noche de hoy. Muchas gracias a los que nos acompañan. Estamos presentándoles y haciendo la invitación a que nos acompañen en el mes de septiembre al segundo Congreso Nacional de Residentes en Medicina de Urgencias. Vienen residentes de todos los posgrados del país. Vamos a hacer una actividad diferente basado en pequeñas ponencias de casos clínicos y luego la revisión de la literatura y de la evidencia científica para el análisis, enfoque y manejo de los pacientes y de los casos clínicos que se expongan. Entonces va a ser una experiencia muy interesante para todos. Además de eso, vamos a ofrecer unos talleres precongreso muy importantes para los que trabajamos en los servicios de urgencias, un taller de vía aérea no anticipada y vía aérea fallida, el uso de la ecocardiografía como una herramienta en el servicio de urgencias y algo práctico de la realización de traqueostomías percutáneas. Entonces, son cupos limitados, todos están invitados a participar, los estudiantes y residentes de todas las universidades tienen ingreso gratis, entonces para que se vayan programando y nos acompañen ese fin de semana. Muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente, doctor Santiago. Les deseo una muy buena noche y que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.